Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 51. Capítulo 51. Con un suave zumbido, un orbe brillante comenzó a formarse y flotó lentamente hacia él. Al romperse, una pequeña maqueta de un estanque aterrizó en su mano. Estanque del dragón. Se puede colocar en cualquier lugar para formar un estanque de 20 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. En el fondo hay un altar especial que los Pokémon de tipo dragón pueden activar. La calidad del agua durante el siguiente mes depende del nivel del Pokémon que lo active. Los Pokémon dragón no legendarios pueden activarlo una vez cada 3 meses sin que su esencia se vea afectada. Efecto. Al activarse, el estanque aumenta el potencial de los Pokémon de tipo dragón. La fuerza del efecto depende de la calidad del agua. Carl miró fijamente el modelo que tenía en la mano, con los ojos muy abiertos. Era la herramienta perfecta para Pokémon de tipo dragón. En primer lugar, una vez activado el altar, cualquier Pokémon de tipo dragón que entre al estanque puede aprender un movimiento de tipo dragón heredado de sus progenitores. Además, todos los Pokémon de tipo dragón que entrenen en el estanque pueden aprender habilidades de tipo dragón con mayor eficiencia, cuya efectividad depende de la calidad del agua. Lo más sorprendente es que, tras un año de funcionamiento continuo, el altar puede producir un nuevo de Pokémon dragón, cuya especie se selecciona aleatoriamente entre los dragones que lo activaron. Aquellos que requieren objetos especiales para evolucionar, como Seadra en Kingdra, ahora pueden hacerlo simplemente sumergiéndose en el estanque. La sexta característica es particularmente práctica. Beber del estanque acelera el crecimiento de un Pokémon dragón. Pero lo que dejó a Carl sin palabras fue el potencial de funciones aún más extraordinarias si un Pokémon legendario activa el altar. En su estado legendario, el altar puede producir regularmente objetos exclusivos, como piedras mega raras y gotas de corazón. Los dragones legendarios que se sumergen en el estanque pueden incluso desbloquear formas especiales, como la forma de origen de Giratina. Además, pueden aprender movimientos exclusivos, como el ascenso del dragón de Rayquaza. Carl se quedó atónito y en silencio. Incluso el aumento del potencial de los Pokémon dragón bastaba para volver locos a los entrenadores. ¿Quién no querría Pokémon más fuertes? Las capacidades de este altar son realmente extraordinarias. Permite a los Pokémon de tipo dragón dominar sus movimientos con mayor rapidez, lo que mejora significativamente sus habilidades de combate y les ahorra largas sesiones de entrenamiento. Además, el entorno del estanque acelera el aprendizaje de las habilidades de tipo dragón, influenciado por el nivel del dragón activado por el altar. La función más emocionante es la producción de huevos después de un año. Esto significa que si un dragón pseudo-legendario la activa, la descendencia podría ser pseudo-legendaria. Si un dragón legendario lo hace, podría existir la posibilidad de una descendencia legendaria. Imagina que Rayquaza o Palkia la activen, posiblemente criando a un nuevo dragón de primer nivel. El potencial de esta función es inmenso. En comparación con esto, otras funciones como los elementos de evolución o la aceleración del crecimiento, aunque útiles, parecen menos deslumbrantes. Más sorprendentes son los efectos adicionales que se producen cuando un Pokémon legendario activa el altar. Este puede producir objetos exclusivos, una perspectiva tentadora para los Pokémon legendarios. ¿Quién no querría hacerse más fuerte? Sobre todo Pokémon como Rayquaza. Con una megapiedra, podría evolucionar sin ayuda externa y volverse increíblemente poderoso. Solo pensarlo es emocionante. Los cambios de forma y las habilidades exclusivas siguen la misma lógica. Si un pseudo legendario como Salamence alcanza el estatus legendario, podría adquirir nuevas formas o habilidades exclusivas. Con su talento innato, podría rivalizar con los verdaderos legendarios después de la evolución. Este pensamiento puso a Carl un poco ansioso. Si se supiera lo del estanque, seguramente atraería a muchos Pokémon dragón. Pero claro, con su fuerza, podría domarlos fácilmente y formar un ejército dragón. Incluso Lance sentiría envidia. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente. Carl prefería una vida tranquila, viajar, pasar tiempo con sus queridos amigos y, de vez en cuando, recibir a Pokémon legendarios. ¿Pokémon dragón legendario? No, gracias. Carl negó con la cabeza, mirando a Quintia. Pero ahora mismo, tenemos un Garchomp de nivel campeón, como solo él conocía el secreto del estanque, probarlo con los Pokémon de Quintia no estaría mal. Con este plan en mente, Carl se dirigió a la sala. Quintia estaba saboreando el pan que Serena horneaba, murmurando suavemente.
Algunas personas hacen nuevos amigos y olvidan a los viejos, sin siquiera decir adiós. ¿Te vas? Caitlyn, quien estaba discutiendo con Sabrina el uso de poderes psíquicos para ayudar a la evolución Pokémon, se giró bruscamente. Cynthia la miró con impotencia. ¿No tenías ni idea? Con lo de Sabrina resuelto, necesito ir a Kanto a ayudar al presidente de Amalanji con los asuntos de los cohetes. Caitlyn pareció decepcionada. Te espero aquí. Para ella, Cynthia no era solo una amiga de toda la vida, sino una de las pocas que la comprendía. Aunque reticente, la compañía de Sabrina le servía de consuelo. Cynthia preguntó medio en broma. ¿No quieres venir conmigo? ¿Puedo? Los ojos de Caitlyn se iluminaron, pero enseguida se volvió hacia Sabrina. Sabrina, eres de Kanto. ¿Te unes? Sabrina negó con la cabeza suavemente. Tengo que esperar a que mi madre se recupere del todo. Seguía pensando en Carl y no quería irse todavía. Caitlyn pensó un momento y luego le dijo seriamente a Cynthia. Debería quedarme. Estás en una misión en Kanto, y llevarme solo te supondría una carga. Además, sonrió con complicidad, te ahorrará tener que pedirle ayuda a Carl con mis asuntos. Aquí hay aguas termales, y puedo disfrutar de la hospitalidad de Carl, razonó Caitlyn. ¿Por qué no vienes a visitarme? Cynthia sintió que algo no estaba bien, percibiendo el apego de Caitlyn a Sabrina. De hecho, Caitlyn se quedó más por Sabrina. No por amor, sino porque encontró un alma gemela. Ambas eran prodigios psíquicos, y sus habilidades habían afectado sus emociones, dejándolas con pocos amigos de la infancia y una búsqueda incesante de poder. Despojadas de su pasado familiar, eran imágenes indelebles. Comprendían las vulnerabilidades, preferencias y arrepentimientos de la otra, incapaces de dejar de hablar, como si hubieran encontrado un confidente después de 18 años. Como quieras, dijo Cynthia, sin molestarse en comentar su conversación con Carl. De repente, se escuchó un fuerte golpe cuando la puerta trasera se abrió. Carl. Serena, sosteniendo un plato de panqueques, se sobresaltó. Lo siento, se disculpó Carl apresuradamente, apresurándose a tomar la mano de Cynthia. Ven conmigo, es urgente. ¿Eh? Cynthia apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la levantaron de la silla, maravillándose. ¡Qué fuerza! Mientras su largo cabello ondeaba a su alrededor. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 52. Capítulo 52. Lily observaba con ojos brillantes. ¿No era esto igual que la trama de la novela que Serena le recomendó recientemente? La historia de un joven encantador y una campeona. Serena se lamentó internamente. ¿Por qué se ven tan perfectos juntos? Rayos. Sabrina y Caitlyn soltaron simultáneamente sus consolas de juegos y corrieron tras ellos. No la detengan. Estamos aquí. Carl hizo una pausa. En lo profundo del bosque de bambú de la villa, Carl estaba junto a Cynthia junto al agua. Señaló el centro del estanque. ¿Te importa si me prestas tu Garchomp un momento? Cynthia dudó. ¿Tomar prestado su Garchomp? Su compañero desde la infancia, una poderosa criatura pseudo-legendaria con una fuerza casi divina. Es solo un pequeño favor, un chapuzón rápido, dijo Carl casualmente. Las 4 chicas escondidas tras el bambú aguzaron el oído. Caitlyn y Sabrina intercambiaron miradas amenazantes, mientras Serena y Lily observaban con lágrimas en los ojos. ¿Qué tan profundo es? Cynthia notó un altar peculiar en el fondo del estanque. Si bien Garchomp era formidable, le tenía aversión al agua, y debía considerar la seguridad de su compañero. Carl notó su preocupación. Pronto estará listo. ¿Qué planeas hacer allí? Preguntó Cynthia curiosa. Desata toda su fuerza, explicó Carl. Una vez que el Pokémon canaliza su poder hacia el altar, la calidad del agua del estanque mejora. El nivel del Pokémon determina su calidad. Élite para Pokémon de nivel alto, nivel medio para Pokémon avanzados y básico para Pokémon comunes. La calidad del agua del estanque del dragón determinaba sus efectos. Por ejemplo, el agua de élite podía elevar a un Pokémon de tipo dragón al nivel élite en cuestión de años. Pero con agua de campeón, podían lograrlo en un año, alcanzando potencialmente el estatus de campeón. Además, mejoraba el aprendizaje de habilidades y el despertar del linaje. En cuanto al agua del estanque del dragón de nivel Dios, Carl aún no estaba seguro de sus beneficios exactos. Sospechaba que podría requerir un Pokémon de tipo dragón de nivel Dios para activar el altar. Pero por ahora, el Garchomp de Cynthia bastaría para la prueba. ¿Se le va a agotar toda la fuerza? Cynthia frunció el ceño. ¿Y entonces cómo volverá a subir? Recuperará su energía después de un breve descanso, respondió Carl con una sonrisa cómplice.
El atractivo del estanque del dragón era irresistible para los Pokémon tipo dragón, incluso para Garchomp, con su afinidad terrestre. Al ver la seguridad de Carl, Cynthia dudó. Desconocía por completo este misterioso altar, y el hombre frente a ella se volvía cada vez más enigmático. Si estás preocupado, podrías conseguir un Pokémon de tipo agua como respaldo, sugirió Carl, consciente de que Cynthia tenía a Milotic y a Gastrodon en su equipo. No hace falta, reconsideró Cynthia. Dado el estatus único de Carl, parecía improbable que causara daño. Además, necesitaba su ayuda con Caitlyn en el futuro. Sacó una Pokébola y dijo: «Date prisa. Acabemos con esto». «Prométeme que será rápido y suave», le guiñó un ojo Carl. «Aunque una vez dentro, puede que no quieras que salga. El agua de primera es increíblemente beneficiosa para el primer baño de Garchomp». «¿En serio?». Los ojos de Cynthia brillaron con interés. «Por supuesto», confirmó Carl, firme. Cynthia asintió, a punto de aceptar cuando, espera. La voz de Caitlyn de repente cortó el aire. Las 4 chicas salieron de detrás del bambú, colocándose entre Carl y Cynthia. Carl, un poco molesto, preguntó: «¿Qué están haciendo?». Estaba ansioso por comprobar los efectos del estanque, pero lo interrumpieron. Caitlyn, con los brazos cruzados y furiosa, replicó: «¿Qué deberíamos preguntarte?». «Cynthia acaba de aceptar que Garchomp la ayude». «Cynthia, siempre he admirado tu elegante estilo de batalla», dijo Caitlyn, decepcionada. «No esperaba que te gustara alguien como Carl». Cynthia se encontraba entre la risa y la exasperación. «¿De qué hablas?», replicó Carl. «¿Perdiste el sueño y con él la mente? No voy a dejar que te salgas con la tuya», declaró Caitlyn con terquedad. Carl encontró desconcertantes sus acusaciones. Cynthia intentó aclarar: «Me has malinterpretado». Pero Caitlyn insistió: «Lo he oído todo. No existe el amor a primera vista. Es claramente un capricho. No puedo creer que te interese Carl». «¿Interesado en mí?». Carl se animó, divertido. Un extra inesperado. Si fuera Cynthia, no le importaría un poco de diversión. «Ya basta», la regañó Cynthia juguetonamente, con un tono de cariño juvenil. Luego se puso seria. «Vayamos al grano». «¿Qué pasa?». Al notar el tono disgustado de Cynthia, Caitlyn sintió una punzada de amargura. No esperaba que defendiera a un hombre así. «Muy bien, dejemos que las cosas hablen por sí solas». Caitlyn intercambió una mirada con Sabrina. Sabrina asintió en señal de comprensión. «Es solo un pequeño favor entrar ahí», empezó Caitlyn. «¿Qué tan profundo es?», preguntó Sabrina mecánicamente. «No tardará mucho y volverá pronto», respondió Caitlyn con frialdad. «¿Cuál es el propósito?». «Para darle toda su fuerza». Carl y Cynthia escuchaban desconcertados. Esta conversación les sonaba familiar. ¿No fue esto exactamente como el diálogo que tuvieron sobre la ayuda de Garchomp? ¿Cuál fue el problema? A Cynthia le desconcertó. Garchomp simplemente estaba ayudando a Carl, y ahora todo se convertía en un disparate romántico. Caitlyn estaba siendo irrazonable. La expresión de Carl se tornó contemplativa. Aunque la conversación parecía fluida, oírlos todos juntos se sentía extraño. ¿Toda su fuerza? ¿Cómo saldrá? Descansa un poco y se recuperará, listo para continuar. Si no estás seguro, puedes tener a alguien de guardia. Olvídalo, hazlo rápido, déjalo salir pronto. Tranquilo, será rápido. Puede que no quiera sacarlo después. Basta. Interrumpió Cynthia. Solo dejo que Garchomp ayude a Carl. ¿Cuál es el problema? ¿Ayudar ahora es romántico? ¿Garchomp está ayudando? Sabrina y Caitlyn intercambiaron miradas confusas. Entonces, ¿se trataba de Garchomp todo el tiempo? Habían malinterpretado completamente la situación. Cynthia, este es el trato, dijo Carl, mirándola con complicidad y explicándole la situación telepáticamente. Cynthia guardó silencio y de repente dijo: «Deberíamos cuidar nuestras palabras de ahora en adelante, usar nombres propios, ¿no crees?». La usualmente segura Cynthia mostró un extraño atisbo de nerviosismo. «De acuerdo», respondió Carl, y luego cambió de tema. «Pero explicar lleva demasiado tiempo. Simplemente actuemos». Cynthia suspiró, sintiendo que su lógica se distorsionaba por su influencia. Aún así, recuperó una Pokébola y presionó suavemente el interruptor. Rugido. El majestuoso Garchomp apareció en el claro, su mirada aguda escudriñando el área, fijándose finalmente en Carl. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 53.
Capítulo 53. Con un salto rápido, Lucario emergió del bosque de bambú, aterrizando con gracia frente a Carl y mirando fijamente al formidable Garchomp, sin mostrar una pizca de miedo. Este Lucario es una pasada, reflexionó Quintia sorprendida. Normalmente, incluso los Pokémon de nivel campeón evitarían instintivamente a su Garchomp, pero aquí estaba un Lucario de rango élite que se mantenía firme. No te preocupes, le aseguró Carl a Lucario con una palmadita, acercándose con una sonrisa. Hola, Garchomp. En un instante, Garchomp pareció sentir la abrumadora presencia de Zygarde. Como pseudo legendario de tipo tierra y dragón, sentía un profundo respeto por tales seres legendarios. Te portarás bien, ¿verdad? Dijo Carl radiante. La lucha interna de Garchomp era palpable. ¿Es esto siquiera justo? Me atrevo a decir que no. Al ver a su orgulloso Garchomp bajar la cabeza con tanta docilidad bajo el toque de Carl, Quintia apenas podía creer lo que veía. Este Pokémon, normalmente distante, parecía transformado. Podría ser, la expresión de Quintia se volvió extraña al pensarlo. Recordó que su Garchomp era hembra. ¿Podría ser, un verdadero caso de amor adolescente? Ve a activar el altar, ordenó Carl señalando con un gesto hacia el centro del estanque. Sin dudarlo, Garchomp se sumergió en el agua, moviéndose con tanta suavidad que Quintia casi creyó que había dado la orden ella misma. Ahora todos ven lo que está pasando, ¿verdad? Carl se dirigió a Sabrina y a los demás. Las muchachas intercambiaron miradas desconcertadas. Entonces, ¿hablabas de Garchomp? Se aventuró a preguntar Lilie, con la voz decepcionada. Quintia se puso las manos en las caderas. ¿Qué más? No quiero ni oír tonterías sobre amor a primera vista. ¿Por quién me tomas? ¿Por alguien que me está escabullendo con un hombre que acabo de conocer? Con los nervios a flor de piel, Quintia reflexionó sobre sus años de trabajo de campo. A pesar de sus viajes, no era tan impulsiva. Las 4 chicas sintieron una oleada de incomodidad. Pensándolo bien, parecía improbable. Si estuviera en una habitación, quizá hubiera una mínima posibilidad, pero aquí afuera, hermana, solo estaba preocupada, se quejó Caitlin, aferrándose a Quintia en una rara muestra de afecto, una señal de que realmente sentía remordimiento. Quintia suspiró. ¿Qué podía hacer su hermana menor? Pero al pensar en la prisa de Caitlin por llegar, le tranquilizó la amistad que Caitlin tenía con Sabrina. Si hubiera existido alguna inclinación romántica, Quintia no sabría cómo explicárselo a la familia de Caitlin. La mirada de Sabrina se detuvo en Carl, sus ojos expresaban preocupación. Tú también estabas preocupada. Carl se giró hacia la nerviosa Serena. Sí, sí. Serena asintió con fervor. De verdad le importaba, de eso no había duda. Solo por esta vez, rió Carl, quitándole importancia. La situación le pareció lo suficientemente divertida como para no darle vueltas. Los pensamientos de Carl estaban absortos en el estanque del dragón. Al entrar en el agua, Garchomp se movió con una facilidad que parecía innata, alcanzando rápidamente el altar en el centro. Canaliza todo tu poder en él, resonó la voz de Carl en su mente. Sin dudarlo, Garchomp colocó sus garras sobre el altar, liberando su energía. El altar brilló intensamente, una luz púrpura que se extendió por la superficie del estanque. Respirando con dificultad, Garchomp se arrodilló ante el altar. La pérdida de energía casi lo había abrumado. Sin embargo, curiosamente, el agua ahora le resultaba relajante, sin la molesta energía del agua, y en cambio, le ayudaba a recuperarse. Garchomp. La preocupación de Quintia aumentó al ver la fatiga de su querido Pokémon. Hacía siglos que no lo veía tan agotado. Carl, sin embargo, permaneció imperturbable. Prueba un nuevo movimiento. ¿Un nuevo movimiento? Los ojos de Quintia brillaron. ¿Era este el beneficio que mencionó Carl? Pero su Garchomp ya sabía tantos movimientos, espera. Esto no puede estar pasando. Observó con asombro cómo Garchomp, momentos antes exhausto, recuperaba su vigor. Sus ojos brillaron rojos mientras realizaba una secuencia bajo el agua. Mientras el agua permanecía tranquila, explosiones sónicas llenaron el aire, con energía púrpura elevándose hacia el cielo como fuegos artificiales. ¿Eso es, indignación? Los ojos de Quintia se abrieron de par en par, incrédula. Como entrenadora experimentada, reconoció de inmediato el poderoso movimiento de tipo dragón. Un ataque físico tan potente solía confundir al usuario, pero su Garchomp se mantuvo lúcido. Aún más asombroso fue ver a un Pokémon que no debería conocer el movimiento ejecutándolo con tanta destreza. Que Garchomp aprendiera indignación debería haber requerido una herencia especial.
Originalmente, había heredado Twister, pero ahora, de repente, dominaba indignación. Fue un milagro. Esto es increíble, murmuró Cynthia, dándose cuenta de que su Garchomp podría ser el primero en aprender indignación después del parto. Recordando que Carl mencionó los beneficios, rió entre dientes. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Con un nuevo movimiento en su haber, la destreza en batalla de Garchomp se dispararía, ofreciendo un rango táctico más amplio, un avance mucho más valioso que un aumento de nivel normal. Pero las sorpresas seguían llegando. Con un gruñido bajo, Garchomp, ayudado por la energía del estanque, evitó la confusión habitual tras el movimiento. En cambio, nuevos recuerdos del movimiento inundaron su mente. Girándose repentinamente, Garchomp liberó 5 escamas de energía púrpura de su cola. El movimiento fue impecable, lo que indicaba dominio de la nueva forma de ataque. Las escamas se dispararon hacia arriba, estallando como fuegos artificiales a 100 pies de altura. ¿Aprendiste disparo de escala? Disparo de escamas, un movimiento de tipo dragón, requería entrenamiento para dominarlo, ya que Garchomp no podía aprenderlo de forma natural. Disparaba de 2 a 5 escamas, proporcionando un ataque físico de largo alcance. Cynthia había estado entrenando a Garchomp en este movimiento, esperando que le llevara otro mes o dos, sin imaginar nunca que lo dominaría tan rápidamente. ¿Qué secreto esconde este estanque? Cynthia no pudo evitar preguntar. Carl se encogió de hombros con indiferencia. Permite que los Pokémon aprendan aleatoriamente movimientos de tipo dragón que sus padres conocían y acelera el proceso de aprendizaje. Carl prefería guardar algunos secretos, pero como ya no podía ocultarlo, dejó que Garchomp lo demostrara. En cuanto al aumento del potencial y la producción de óvulos, esos secretos se los guardaría para sí. Cynthia comprendió que no era el momento de revelarlos por completo. Pero incluso estas revelaciones fueron suficientes para sorprender. Bueno, eso es todo. Cynthia asintió suavemente. Ella lo sospechaba, pero le costaba creerlo. ¿Podría realmente existir un agua tan mágica? No, no es solo este estanque. Está Mystic Springs, el Cosmog, Kubfu, el campo psíquico único percibido por Sabrina y Caitlin, cada uno lleno de misterio. Y Carl, poseedor de todas estas maravillas, se le apareció a Cynthia como un tesoro, una reliquia antigua esperando ser explorada. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 54. Capítulo 54. ¿Cuántos secretos más tienes? Los ojos de Cynthia brillaron de curiosidad. El público solía decir que su profesión principal era la arqueología, y que ser campeona del alto mando era solo un trabajo secundario. Esto no era infundado. Su fuerza era innegable, lo que hacía que otros consideraran sus batallas como mero entretenimiento. Pero esto solo ilustraba su pasión por la arqueología. Era su misión, una continuación de los esfuerzos incumplidos de sus antepasados, un legado de la familia del santuario. Sin embargo, hoy, ni siquiera ella esperaba sentir tanta curiosidad por un hombre. Este hombre estaba envuelto en misterio, obligándola a desentrañarlo todo. Sí, respondió Carl directamente. No había nada que ocultar. Si esta información se hiciera pública, este lugar sin duda se convertiría en un santuario para Pokémon de tipo dragón, posiblemente superando a los del Monte Dragón en la región de Johto. Cynthia analizó esta posibilidad. Pero no lo haré público, afirmó Carl con firmeza. No quiero que nadie perturbe mi vida, absolutamente nadie. Eso fue un poco directo. Cynthia comprendió que Carl detectó su inquietud y respondió con claridad. No diré ni una palabra, prometió Cynthia con seriedad. Tenía sus propios intereses y no obligaría a nadie a cambiar, aunque pensara que vivir ociosamente era un desperdicio. Y lo más importante, era racional. El hecho de que Carl les permitiera conocer estos secretos, sumado a la facilidad con la que sometía a Garchomp, demostraba que no se podía jugar con él. Además, no era de las que chismeaban. A menos que los secretos de Carl amenazaran la región, no rompería su silencio. Yo tampoco lo diré, intervino Caitlin. Lily dudó, pero finalmente se tragó sus palabras, pues no quería correr el riesgo de que su madre la llevara de regreso a casa por hablar fuera de turno. Sabrina se quedó a un lado, claramente desinteresada en el asunto en cuestión. Serena, confundida, preguntó. ¿De qué están hablando todos? Lily, captando la señal de Carl, procedió a explicarle todo a Serena, detallando el asombroso descubrimiento de la recién adquirida indignación de Garchomp y la valiosa naturaleza del estanque. Como era de esperar de la heredera de la fundación, su análisis fue acertado. ¡Ay, me he topado con un secreto tan importante!
dijo Serena, tapándose la boca con sorpresa y sintiendo una oleada de emoción. Que Carl estuviera dispuesto a compartir semejante secreto demostraba su profunda confianza en ella. Caitlin comentó con un dejo de arrepentimiento. Lástima que me especializo en tipos psíquicos. Este estanque de dragones realmente no me ayuda. No necesariamente, respondió Carl con una sonrisa misteriosa. Los ojos de Caitlin se iluminaron. ¿El estanque también beneficia a los psíquicos? El estanque es solo para Pokémon tipo dragón, por eso se llama estanque del dragón, explicó Carl. Sin embargo, si hay un lugar aquí que puede ayudar a los Pokémon tipo psíquico. ¿En serio? Todas las chicas estaban sorprendidas. Sabrina de repente se dio cuenta. ¿Es ese campo psíquico especial? Exactamente, asintió Carl sonriendo. Ese campo no solo curó las heridas de tu madre, sino que también acelera el proceso de aprendizaje de los Pokémon psíquicos. Estos eran detalles que no le importaba compartir. Con las habilidades de Sabrina y Caitlin, eventualmente lo descubrirían. Mejor ser franco y honesto. Por supuesto, los secretos más importantes se reservarían para cuando su relación se profundizara. Al escuchar su respuesta, Caitlin y Sabrina quedaron boquiabiertas, con los rostros iluminados de alegría. El solo hecho de saber del campo psíquico les hacía sentir que vivir allí valía cada instante. Su lugar tiene un verdadero sentido del estilo, dijo Caitlin sinceramente admirada. Carl casi puso los ojos en blanco. ¿Acaso cualquier cosa relacionada con habilidades psíquicas se consideraba de buen gusto? Los ojos de Cynthia brillaron de envidia. ¿A quién no le tentaría un lugar que pudiera mejorar rápidamente las habilidades de un Pokémon? Se giró hacia Carl y sugirió. Ya que Garchomp ayudó a activar los efectos del estanque, ¿no te importaría que lo tomara prestado de vez en cuando? Si hacemos los cálculos así, solo puedo darte el uso de un mes, respondió Carl con una sonrisa. ¿Por qué? Porque el efecto de activación de Garchomp dura solo un mes. Ya veo. Cynthia se rió y luego propuso. Entonces deberíamos establecer una colaboración a largo plazo. Podría venir cada mes para ayudar a reactivarla. Tienes mucha imaginación, bromeó Carl. Pero ese plan no funcionará. ¿Por qué no? Los dragones por debajo del estado legendario solo pueden activarlo una vez cada 3 meses. ¿Hay tal limitación? Cynthia se quedó desconcertada. Lo bueno siempre tiene sus límites, dijo Carl, cruzándose de brazos con cierto orgullo. Si tienes un segundo Pokémon de tipo dragón, podríamos considerar ampliar tu acceso. Bueno, preferiría elegir una suscripción de por vida, se rió Cynthia con ganas. Entendió el punto de vista de Carl. Si se trataba de una transacción, debía seguir las reglas. Pero decidió abordarlo como una amiga. Siempre eres bienvenido. ¿Quién podría rechazar a una amiga como Cynthia? Tomar prestado el estanque era una cosa. También se podían negociar otros acuerdos. Sin embargo, había una condición. Encontrar 2 dragones más para rotar, o habría un intervalo de 2 meses. Carl reflexionó. Me pregunto dónde podría encontrar dragones pseudo-legendarios o dragones fuertes. No soy muy exigente. Las mujeres presentes lo miraron con incredulidad. ¿De verdad podía decir semejantes cosas? Los dragones eran raros y tenían baja capacidad de reproducción, pero su talento y fuerza eran excepcionales, lo que los convertía en compañeros codiciados por los entrenadores. Se creía que los dragones pseudo-legendarios tenían el potencial de romper los límites y alcanzar la categoría legendaria. Cada vez que aparecía un dragón pseudo-legendario, despertaba entusiasmo y se convertía en el objetivo de todos. Sin embargo, por el tono de Carl, parecía que estas raras criaturas abundaban. Si Lance te escuchara, se pondría furioso, dijo Cynthia, sin poder contener la risa. Incluso Caitlin, que siempre estaba tranquila, no pudo evitar reírse. En efecto. Sabrina y los demás estaban desconcertados, sin entender qué era tan gracioso. Al ver su confusión, Cynthia explicó. ¿Saben qué alineación usó Lance en el campeonato mundial hace 3 años? Sabrina negó con la cabeza. No le interesaban mucho esos eventos. Serena tampoco estaba segura, pues hacía poco que se había convertido en entrenadora y estaba más centrada en montar y cocinar, con la vista puesta en el rendimiento. Sin embargo, Lily levantó la mano para responder. Lo sé. Eran 2 dragonites, un Charizard, un Gyarados, un Aerodactyl y un Kingdra. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 55. Capítulo 55. El campeonato de ese año lo ganó Ethan Cross, de Westvale, mientras que Lance solo llegó a top 16.
El próximo torneo se celebrará en la región de Galar, donde las batallas Dynamax serán el centro de atención. Muchos creen que León tiene muchas posibilidades de alzarse con el título. León siempre ha mantenido una estrecha relación con la región de Westvale y suele chocar con el presidente Rose, quien apoya otras ligas. Los analistas especulan que, si León gana, Galar podría seguir el ejemplo de la región de Kalos y adoptar políticas especiales para unirse a la liga de Westvale. Lille investigó meticulosamente la alineación de competidores para el torneo, sin siquiera librar al equipo de Quintia del escrutinio. Tienes razón, ¿ahora puedes decirme los tipos de estos 6 Pokémon? Preguntó Quintia con una sonrisa. ¿Tipos? La pregunta parecía demasiado simple para los presentes. Lily respondió rápidamente. 2 Dragonites son dragón y volador, Charizard es fuego y volador, Gyarados es agua y volador, Aerodactyl es roca y volador, y Flygon es tierra y dragón. Al terminar, de repente sintió que algo no iba bien. Grace, conteniendo la risa, preguntó. Entonces, ¿cuántos de estos 6 son de tipo volador y cuántos son de tipo dragón? Lily se quedó atónita. Serena tomó la palabra. 5 son de tipo volador, 3 de tipo dragón, ¿eh? Ella también se quedó perpleja al decirlo. Quintia finalmente no pudo contener la risa. Exacto. En el equipo principal de Lance, 5 son de tipo volador y 3 de tipo dragón. Incluso si cambia un Dragonite por Salamence, Flygon por Hydreigon y Mega evoluciona a Charizard para obtener tipo dragón, la proporción sigue siendo de 5 a 4. Por eso preferimos llamarlo el maestro de tipo volador en lugar de maestro dragón Lance. Grace tampoco podía parar de reír. Lily y Serena, al principio estupefactas, pronto se unieron a la risa, contagiosa como era. Incluso Sabrina, que solía mantenerse distante, esbozó una leve sonrisa. Carl los observó impotente, pensando en lo traviesas que eran Quintia y Grace, considerando que Lance nunca las había ofendido. Mientras tanto, en la región de Kanto. Lance estornudó de repente. ¿Estás bien?, preguntó el presidente de Amalan con preocupación. Quizás me resfrié mientras volaba desde Avenport, dijo Lance mientras se ajustaba la capa. Anoche, Lance seguía en Puerto Refugio, monitoreando los movimientos del equipo Rocket, cuando recibió una llamada urgente del presidente de Amalan, quien le pedía que se dirigiera a Ciudad Fucsia. Aunque no se conocen los detalles, cualquier cosa que llamara la atención tanto del presidente de la liga como del profesor Oak no era sencilla. Corrió hacia allí en Dragonite, sintiendo el frío a través de su capa mientras atravesaban las montañas plateadas. No os resfriéis, hay tareas importantes por delante, le recordó con preocupación el presidente de Amalan. ¿Qué es tan urgente?, preguntó Lance frunciendo el ceño. Ya he localizado a Visas en Johto. Visas, un oficial de alto rango del equipo Rocket, era conocido por usar Pokéballs oscuras para controlar a los Pokémon por la fuerza, empleando métodos extremadamente crueles. La liga llevaba mucho tiempo buscando eliminar esta amenaza, pero nunca encontró la oportunidad adecuada. Visas, reflexionó el profesor Oak al oír el nombre, y luego sonrió con confianza, no será un problema por mucho más tiempo. Lo que nos ocupa ahora es mucho más importante. En efecto, asintió el presidente de Amalan. Un simple Visas no se compara con el líder del equipo Rocket, los 4 generales ni con el instructor Serpiente. Por no hablar de los posibles infiltrados dentro de la propia liga. Con razón nos convocaron a todos, dijo una voz fría detrás del profesor Oak. Agatha apareció, y su presencia hizo que la expresión de Oak se viera ligeramente incómoda. Estás aquí, dijo Agatha, apoyándose en su bastón, con un tono gélido. Si este viejo que se pasa todo el día en el laboratorio está aquí, ¿cómo es posible que yo, una de los 4 de élite, no aparezca? El profesor Oak esbozó una sonrisa incómoda y decidió no responder. Sigues siendo el mismo cobarde de siempre, se quejó Agatha con desaprobación. Los demás, sabiamente, permanecieron en silencio, conscientes de algún pasado entre los dos, pero sin atreverse a preguntar. Blaine, que llevaba gafas de sol, se rió entre dientes. Ustedes dos no han cambiado nada. Ocúpate de tus asuntos, le lanzó Agatha una mirada fulminante. Blaine cerró la boca de inmediato. Al fin y al cabo, él solo era un entrenador normal de alto mando, mientras que Agatha era una auténtica campeona de alto mando, especialista en el astuto tipo fantasma. Nunca se había atrevido a contradecirla, y seguía sin hacerlo. El presidente de Amalan intervino para mediar. Dejemos la conversación para más tarde. Tenemos asuntos importantes que tratar. Miró a Lorelei y Bruno y dijo con seriedad.
Mientras investigábamos en Ciudad Fucsia, Oak y yo descubrimos que las fuerzas del equipo Rocket, que deberían haberse retirado, se han reunido aquí. ¿Por qué están aquí?, preguntó Bruno. No estamos seguros todavía, dijo el presidente Damalan sacudiendo la cabeza. Mientras tanto, en la base secreta del equipo Rocket en Ciudad Fucsia. El instructor serpiente le pidió instrucciones a Giovanni. Jefe, ¿por qué convocar a todos de repente? Porque la fortuna me acompaña, respondió Giovanni, acariciando a su persa con la mirada fija. Todos saben que Mewtwo destruyó mi base y escapó. Inicialmente planeé establecer una base temporal en Ciudad Fucsia para rastrearlo. Pero antes de que la base estuviera terminada, recibimos la noticia de que Mewtwo había sido avistado en la Isla Nueva. Los he reunido a todos para recuperarla. Giovanni se levantó, decidido. Este Pokémon, con potencial legendario, debe ser rescatado. Esta vez jugaré mi carta del triunfo. En el edificio de la división Fuchsia City de la liga, el ambiente era tenso. ¿Ninguno de ustedes lo sabe?, preguntó el presidente Damalan. El grupo intercambió miradas, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabían que Damalan y Oak habían descubierto algo importante durante sus investigaciones. Lorelei se cruzó de brazos y se ajustó las gafas. Presidente, ¿qué estaba investigando originalmente? Mewtwo, dijo el presidente Damalan con gravedad. La habitación quedó en silencio. Como oponentes frecuentes del equipo Rocket, conocían a fondo las revelaciones del juego Pokémon Verde Hoja Rojo Fuego. Incluso quienes no lo habían jugado estudiaban a fondo su trama e información. Conocían la existencia de Mewtwo. Lorelei confirmó. ¿El que se menciona en el juego? ¿Creado con los genes de Mew y que afirma rivalizar con los Pokémon legendarios? Correcto, asintió el presidente Damalan, volviendo su mirada hacia Blaine. Blaine dio un paso al frente a regañadientes. Al ver que Oak dejó de ser formador de investigación, hice lo mismo. «¡Qué tontería!», comentó Agatha con frialdad, agarrando su bastón. Todo por una indiscreción juvenil. Nadie habló más y Agatha cerró los ojos, perdiendo el interés. La sonrisa de Blaine era amarga mientras continuaba. El proyecto Mewtwo realmente existió. Yo era uno de los 3 investigadores principales, responsable de la fusión genética. Otros 2 científicos, tan capaces como Oak, estuvieron involucrados. Realmente creamos a Mewtwo. Los rostros en la sala cambiaron. Por un lado, les impactó la capacidad de la humanidad para crear Pokémon fusionando los genes de Mew. Por otro, les alarmó la precisión de la narrativa del juego. Bruno no pudo evitar preguntar. ¿Puede este Mewtwo realmente enfrentarse a Pokémon legendarios? Todos esperaban ansiosamente la respuesta de Blaine. Es difícil decirlo, dudó Blaine. Solo puedo proporcionar algunos datos. Tendrán que juzgar por sí mismos. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 56. Capítulo 56. Mientras Ethan Cross comenzaba a desentrañar los orígenes de Mewtwo, la sala se sumió en un silencio cautivador. Mewtwo es diferente a cualquier otra criatura, explicó Ethan con voz firme y pausada. Su conciencia se formó antes que su cuerpo, y su capacidad de aprendizaje es extraordinaria. Nuestras pruebas demuestran que su inteligencia supera incluso a la de Alakazam y Metagross. Continuó. Desde su nacimiento, poseía los poderes de un Pokémon de élite y destruyó el laboratorio. Lo más asombroso es que, en un mes, había dominado docenas de habilidades, elevando su fuerza a un nivel casi legendario. Ni siquiera los pseudo-legendarios más fuertes pudieron desafiarlo. Ethan hizo una pausa antes de añadir. Para controlar este poder, Giovanni lo equipó con una armadura especialmente diseñada. Después de eso, dejé el equipo Rocket y me convertí en el líder del gimnasio Summit en Westvale. Giovanni me dejó ir con la condición de que mantuviera en secreto su identidad y el secreto de Mewtwo. Los demás se quedaron sin palabras, dándole vueltas a las implicaciones de la historia de Ethan. La idea de que un Pokémon naciera con tanta fuerza e inteligencia innatas era asombrosa. De no ser por sus limitaciones, quizá ya habría alcanzado la categoría de Pokémon legendario. Alguien susurró. A este ritmo, ¿podría convertirse en una leyenda de segundo o incluso de primer nivel en unos pocos años? Lance, que había estado escuchando atentamente, preguntó con seriedad. ¿Nuestro objetivo principal aquí es capturar o liberar a Mewtwo? La respuesta de Ethan fue inesperada. No es necesario. ¿Por qué?, preguntó otro. Porque Mewtwo ya escapó. La revelación de Ethan dejó a todos atónitos. Los 4 de élite intercambiaron miradas, dándose cuenta de que la leyenda artificial se había convertido en un Pokémon salvaje.
La pregunta ahora era, ¿dónde demonios estaba? Ethan confirmó. Verifiqué la fuga de Mewtwo con el profesor Oak. Primero buscamos a Ethan para confirmar la existencia de Mewtwo y luego encontramos la base en ruinas de Giovanni en los bosques del norte de Fairfield. Lorelei preguntó con curiosidad. ¿Cómo obtuviste esta información? Fue proporcionado por Cynthia, respondió Ethan directamente. Lorelei se sorprendió. Mencionaste invitarla a pedir ayuda, pero ha estado ausente. Le pedí que se ocupara de una situación en West Valley relacionada con Sabrina, que resultó ser una distracción de Giovanni, explicó Ethan. El grupo ahora comprendía que las acciones de Ethan eran para proteger a Carl. Pero parecía que Carl ya había resuelto el asunto por su cuenta. Lorelei se ajustó las gafas y un pensamiento cruzó por su mente. Dijiste que Cynthia presenció el escape de Mewtwo, pero todavía está en West Valley y no llegará hasta más tarde hoy. Todos miraron a Ethan en busca de una aclaración. Lo hizo, afirmó Ethan. Puedes llamarla y preguntarle si no me crees. Mencionar una llamada hizo que la expresión de Lance se tornara incómoda. El profesor Oak bromeó. Lance, ¿no se han bloqueado Cynthia y tú? Lance se dio la vuelta y su vergüenza provocó la risa de todos, incluida la mayor de las Agatha. Ethan parecía desconcertado. ¿Qué tiene de gracioso que Cynthia y Lance se bloqueen entre sí? Agatha preguntó con una sonrisa. ¿No sabes el apodo de Lance? ¿El maestro dragón? ¿La élite más fuerte de canto? ¿O quizás el campeón no oficial de Johto? Ethan contó con los dedos. La cara de Lance se puso roja. El profesor Oak luchó por contener su diversión. Ethan, ¿de verdad no sabes su apodo especial? Ethan pensó por un momento y luego se le ocurrió. ¿El maestro volador? La risa estalló nuevamente, mientras la expresión de Lance se volvía cada vez más incómoda. ¿No es de conocimiento público? Preguntó Ethan con seriedad. ¿De verdad vale la pena bloquear a alguien? Agatha se sorprendió por la franqueza de Ethan. Reflexionando sobre ello, parecía trivial. El equipo de Lance incluía a Dragonite y Salamence, ambos con atributos de dragón, pero Gyarados y Aerodactyl solo tenían el nombre de dragón. Charizard solo obtuvo atributos de dragón al mega evolucionar, e Hydreigon fue una adición posterior. Lorelei agregó con una risita. En la última reunión de la liga, alguien bromeó al respecto y Cynthia amablemente sugirió que Lance usara el título de campeón para evitar el problema. Eso suena razonable, asintió Ethan en señal de acuerdo. El equipo de Lance estaba compuesto por una variedad de tipos. Dragón, fuego, agua, roca y tierra. Era un auténtico maestro en la diversidad de atributos. Sus poderes de dragón y siempre verde afectaban a todos sus Pokémon, convirtiéndolos en aliados formidables. Pero Lance se resistía a admitirlo. Lorelei lo miró y dijo con una sonrisa. Hay quienes prefieren el título de maestro dragón al de campeón de Johto por algo. Ethan se dio cuenta rápidamente. ¿Lance cree que Cynthia se estaba burlando de él? Todos asintieron. Entonces Cynthia debe haber dicho algo provocativo, especuló Ethan con confianza. Como una de las campeonas del alto mando, Cynthia no solo destacaba entre las entrenadoras, sino también era una figura prominente del clan del templo, con una trayectoria y una fuerza que rivalizaban con las del clan del dragón. Nadie sería tan ingenuo como para pensar que era fácil de intimidar. Exactamente, asintió Lorelei levemente, su mirada volviendo a Lance. Lance cerró los ojos, con expresión resignada. Lorelei continuó con una sonrisa. Cynthia le puso el apodo de Dodo. ¿Qué pájaro? Preguntó Ethan, creyendo haber oído mal. Todo, repitió Lorelei. ¿Todo qué? Vejestorio. ¿Qué todo? Basta. Interrumpió Lance con un tono de voz avergonzado. Aunque al principio fue un malentendido, el apodo Dodo fue increíblemente humillante para él. Cynthia, no lo olvidaré. Mientras tanto, Carl estaba de pie junto a un estanque resplandeciente en su patio trasero. ¿Qué? Miró a Caitlyn sorprendido. ¿Dices que Cynthia le puso a Lance qué apodo? Todo, respondió Caitlyn, cubriéndose la boca elegantemente mientras se reía. Carl no pudo evitar reírse y le dio a Cynthia un pulgar hacia arriba. El apodo era brillante y combinaba perfectamente con los chistes online. Sin embargo, llamar a Lance así delante de tantos miembros del Elite Four y campeones, requirió un nivel de guerra psicológica verdaderamente impresionante. Es extraordinario, elogió Carl sinceramente. Cynthia desestimó el cumplido con modestia, aunque sus ojos brillaban con un toque de orgullo. Después de todo, ¿no es normal que una mujer guarde rencor? Volviendo al tema en cuestión, Cynthia desvió la conversación. ¿Qué hay de los otros dos Pokémon Dragón? ¿Necesitas ayuda con ellos?
Supongo que cuanto más fuertes, mejor. Su tono era confiado. Era una deducción fácil. En su posición, poseedora de un tesoro como el estanque del dragón, sin duda lo mantendría en secreto, intercambiando recursos solo con entidades de alto nivel. Lugares como la guarida del dragón fueron secretos abiertos desde el principio. Y para ellas, incluidas Elena y Lily, recientemente conocidas por sus supuestas conexiones distantes, no se suponía que supieran este secreto. Comentarios. Cero comentarios. Votar capítulo 57. Capítulo 57. Carl reveló su mano, ya sea porque estaba completamente seguro o porque sintió que no tenía otra opción. Según las observaciones de Cynthia, Carl era todo menos tonto. Simplemente tenía un carácter tranquilo. Si bien era cierto que ni siquiera sus Pokémon ni los de Sabrina podían hacerle frente, la pregunta persistía. ¿Por qué arriesgarse a exponer el estanque del dragón si quería una vida tranquila? ¿Acaso no temía los problemas que esto podría acarrear? Parecía que a Carl no le preocupaba la avaricia de los demás, pero claramente había una razón para hacérselo saber. La clave era la necesidad de aprovechar el poder de los Pokémon de tipo dragón para activar el estanque. Dadas sus habilidades y recursos, capturar un Pokémon de tipo dragón no fue difícil para Carl. Sin embargo, su decisión de usar el Garchomp de Cynthia sugería que tenía estándares más altos. Un Pokémon de tipo dragón poderoso era esencial para el proceso. Ser demasiado listo no siempre es bueno, dijo Carl con una risita. No es que sea un secreto, simplemente no esperaba que lo descubrieras tan rápido. Después de todo, eres un erudito y un campeón. ¿Acerté? Preguntó Cynthia con una sonrisa segura. ¿Necesitas que busque 2 Pokémon de tipo dragón de nivel campeón más para ayudar? En una colaboración, lo justo es asegurar que ambas partes se beneficien. No hace falta por ahora, declinó Carl cortésmente. No quería que más gente descubriera el estanque del dragón, sobre todo aquellos con Pokémon dragón de nivel campeón, ya que venían con trasfondos complejos. Involucrar más a Cynthia solo haría que futuras solicitudes fueran más difíciles de rechazar. Se centró en el crecimiento a largo plazo. El árbol del mundo era su base, y mientras perseverara en sus esfuerzos, alcanzar la categoría de leyenda era solo cuestión de tiempo. En cuanto al estanque del dragón, Carl descubrió que las condiciones para mantener sus efectos eran más laxas de lo esperado. Tras la activación inicial, bastaba con involucrar a Pokémon de tipo dragón con la habilidad suficiente durante los meses siguientes para mantener sus beneficios. Por ejemplo, si un Pokémon de nivel campeón lo activaba el primer mes, los de nivel élite podían mantener el mismo efecto en el segundo. Marzo fue un momento crucial, y un buen comienzo fue crucial. Lo que Carl necesitaba no era un equipo de relevos de Pokémon dragón de nivel campeón, sino una combinación de Pokémon de élite y de primer nivel. Esta falta de información le benefició. En realidad, sus necesidades eran mucho más sencillas de lo que Cynthia había imaginado. Solo estoy sugiriendo, dijo Cynthia, cambiando de tema con una sonrisa, pero si te preguntas dónde encontrar Pokémon adecuados, ¿no eres tú quien mejor lo sabe? Carl dudó. ¿Desde cuándo tenía tanta confianza en él? Al ver la mirada significativa de Cynthia, comprendió de repente. Ah, ¿te refieres al juego? De hecho, el juego revelaba los planes del equipo Rocket, predecía eventos futuros e incluso mencionaba la existencia de Mewtwo, haciéndolo parecer omnisciente ante los demás. Quizás incluso creían que tenía la capacidad de prever el futuro. En realidad, él simplemente conocía la historia. Espera. Hablando de la trama, los ojos de Carl se iluminaron. Conocía a muchos Pokémon Dragon amigos muy fuertes. En ese momento, el comunicador holográfico de Cynthia en su muñeca sonó. ¿Contacto de alto nivel? Al ver la llamada de Ethan Cross, Cynthia respondió de inmediato. ¿Usar privilegios de alto mando para contactarme? ¿Hay algún problema en Kanto? La imagen de Ethan apareció en el aire e intercambiaron miradas silenciosas a través de la pantalla. En ese momento, Carl tuvo una epifanía y, mirando la imagen, comentó. Oye, ¿no es ese todo? Cynthia. Todos los presentes. Ethan. Profesor Oak y otros. Cynthia, eres muy buena promocionando el apodo de Ethan. La llamada se cortó de repente y la imagen de Ethan desapareció sin decir palabra. ¿Por qué colgó Ethan? Se preguntó Daniel Ward en voz alta. Ethan miró exasperado al presidente de la liga. Presidente, no es mi culpa. Cynthia ha estado difundiendo mi apodo, cualquiera se molestaría. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que debía oponerse a Cynthia. Daniel Ward y los demás intercambiaron miradas desconcertadas. Esta vez,
Quintia claramente se había excedido. De vuelta en el estanque del dragón, el ambiente estaba un poco tenso. Cal intentó tranquilizarlos. Si la llamada terminó tan rápido, probablemente no fue nada grave, ¿verdad? Quintia suspiró, frotándose la frente. Es difícil decirlo con Ethan, pero desde luego me has dado un dolor de cabeza. Al recordar la reacción de Ethan al apodo, sintió una punzada de arrepentimiento. Aunque al principio fue un desliz suyo, el comentario de Carl lo había hecho más difícil de explicar. Al ver que Quintia permanecía en silencio, Carl ofreció. ¿Quieres que te explique las cosas? ¿Estás segura de que puedes con ello? Preguntó Quintia, algo escéptica. Carl le guiñó un ojo juguetonamente. ¿No estás seguro? Quintia se rió entre dientes y volvió a llamar a Ethan. Mientras tanto, en Ciudad Fucsia de Canto, justo cuando Daniel Ward estaba a punto de hacer una llamada, sonó el reloj de Ethan. Soy Quintia, dijo Lorelei al notar el identificador de llamadas. Ethan resopló, listo para colgar, pero el profesor Oak respondió primero. En un instante, las imágenes de ambos lados se proyectaron a través de los relojes. Al ver la escena, Cal comentó con indiferencia. Oye, Lorelei, tú y Ethan, perdón, un desliz. Las venas de Ethan se hincharon de ira y su boca se torció. Lorelei se ajustó las gafas, observando a Carl con calma y tono firme. El joven tiene un gran sentido del humor. Cal respondió con una sonrisa. Todavía palidece en comparación con la tía Lorelei. Al ver la disensión entre ambos, Quintia apartó rápidamente a Carl y se dirigió a la proyección holográfica. Lorelei, ¿has llegado a Ciudad Fucsia? Sí, respondió Lorelei, tocando algunos botones en el reloj de pulsera de Ethan. Varias proyecciones se iluminaron sucesivamente, mostrando al profesor Oak y a Daniel Ward, entre otros. Serena y Lily se quedaron sin aliento al verlos. Eran figuras prominentes que generalmente solo se veían en las noticias. Carl, sin embargo, los saludó casualmente. Hola, profesor Oak. La habitación quedó en silencio. Quintia abrió mucho los ojos. Acabas de llamar al profesor Oak. Se sabía que el profesor Oak no solo era un genio académico, sino también un excelente entrenador en su juventud. Incluso el abuelo de Quintia hablaba de él con admiración. Incluso Caitlin y los demás quedaron atónitos. Al otro lado, Agatha rió entre dientes. ¡Qué atrevida! El profesor Oak se rió de buena gana. Cal se rascó la cabeza. Me dijo que lo llamara así. La verdad es que sentía un gran respeto por el profesor Oak. Durante su primera llamada, el profesor Oak le había dicho a Carl que lo llamara hermano. Aunque luego cambió de opinión, Carl no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Se imaginaba lo divertido que sería que Ashigari lo llamaran abuelo algún día. En sus conversaciones posteriores, Cal notó que el profesor Oak solía llamarlo hermano. Esto le hizo preguntarse si el profesor sentía una predilección particular por el término. Pero Carl no le dio demasiada importancia, simplemente lo atribuyó a la peculiaridad del profesor. El profesor Oak insistió. Los demás lo miraron con incredulidad. Llamarse hermano con alguien tan joven parecía extraño. Quise decir en privado, explicó el profesor Oak con impotencia. Esta confesión confirmó la veracidad de las palabras de Carl. Todos se dieron cuenta de que el profesor Oak tenía una preferencia tan inusual. Lo tendré en cuenta, dijo Carl casualmente, claramente planeando seguir usando el apodo. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 58. Capítulo 58. El profesor Oak no pudo hacer más que poner los ojos en blanco, sin poder hacer nada. Cerca de allí, la abuela Joyce no pudo evitar regañarlo. Oak, cada vez te pasas más de la raya, dejando que cualquiera te hable con tanta naturalidad. El profesor Oak se quedó momentáneamente sin palabras, sin saber cómo responder. Cal no pudo resistirse a bromear. Hermano mayor, ¿por qué sigues teniendo tanto miedo de la abuela Joyce? ¿No te lo dije antes? Un hombre debe ser más asertivo si quiere una nueva vida romántica. Aunque entiendo que has estado soltero desde que falleció tu esposa, no hay necesidad de volver con la abuela Joyce, ¿verdad? Todos los presentes mostraron expresiones de sorpresa ante sus palabras. Incluso Ethan y Lance se animaron, con aspecto intrigado. ¿Sería posible que el profesor Oak estuviera considerando un romance otoñal? Cal nunca hablaba sin razón. Debía de haber algo de cierto en ello. Qué interesante. Las reacciones de los dos involucrados fueron fascinantes. El rostro de la abuela Joyce incluso mostró un atisbo de sorpresa y timidez. ¿Qué quieres decir? Miró a Carl con frialdad. Los espectadores, en secreto, incitaron la situación. Definitivamente parecía que algo estaba pasando.
Carl le lanzó una mirada cómplice al profesor Oak. Hermano mayor, ¿no vas a decir nada? No soy digno, realmente no soy digno, dijo el profesor Oak bajando la cabeza, casi suplicando. Carl, por favor, detente. Está bien, no me entrometo, dijo Carl con un gesto de apoyo. Hermano mayor, aprovecha la oportunidad. El profesor Oak estaba a punto de llorar. Sabía que a su hermano menor le encantaba bromear, pero aún así cayó en la trampa. Sorprendentemente, la abuela Joyce no insistió más en el asunto, lo que solo despertó aún más la curiosidad de todos. Volvamos al trabajo, Carl cambió de tema repentinamente, provocando que todos pusieran los ojos en blanco al unísono. ¿Se acordaba de los negocios? Busco a Lance para aclararle algo a Cynthia. El apodo Dodo no me lo dijo ella. Se me ocurrió a mí. Cynthia parecía confundida. ¿Así es como ayudas? Mentir descaradamente. Muchas gracias. Lance apretó los puños con frustración. Esto parecía una provocación. Justo cuando Lance estaba a punto de reaccionar, Carl añadió. Aunque tu equipo no es tan bueno, hablar a tus espaldas no estuvo bien. Estoy considerando ofrecerte alguna compensación. Esto hizo que Lance se echara a reír. ¿Este tipo se atrevió a criticar a su equipo? Menuda provocación. ¿Compensación? Menuda broma. Tú, estaba a punto de replicar cuando el profesor Oak y Ethan le taparon la boca a la vez. Lance se quedó sin palabras. ¿Estaban todos en su contra hoy? Oak y Ethan intercambiaron una mirada, indicándose en silencio que no fueran impulsivos. La compensación de Carl no era común y definitivamente valía la pena escucharla. Efectivamente, Carl continuó. Puedo decirte que miembro del alto mando de Johto está con el equipo Rocket. ¿Qué te parece? Lance se quedó en silencio al instante. Oak y Ethan lo soltaron, los tres aturdidos. Ethan estaba incrédulo. ¿Cómo es posible? Lance respiró hondo y habló con seriedad. Explícamelo. Si es verdad, te debo un favor. Un apodo era trivial. La información clave sobre el equipo Rocket era crucial. El ambiente en la sala se volvió pesado. La idea de un alto mando infiltrado era alarmante. Eran la cara visible de la liga, representando a los mejores entrenadores. Si ni siquiera ellos eran de fiar, ¿dónde estaba la autoridad de la liga? No es de extrañar que Ethan reaccionara con tanta fuerza, haciendo que Lance prestara mucha atención. Justo cuando Carl estaba a punto de hablar, la abuela Joyce lo interrumpió. Antes de eso, ¿no deberías presentarte? Ni siquiera sabemos quién eres, así que ¿cómo podemos confiar en lo que dices? Acusar casualmente a un miembro de la élite Four debería dar pie a una investigación. Era absurdo. El profesor Oak intervino rápidamente. No te preocupes, Carl no hablaría sin cuidado. La abuela Joyce miró a Oak sorprendida. Después de tantos años, era la primera vez que se mostraba tan firme con ella. Este joven debía ser especial. Tener a Cynthia a su lado y ser amigo del profesor Oak, sin inmutarse ante la presencia de tantos campeones, no podía ser un hombre común y corriente. Oak lo llamaba Carl. Debía de haber un Carl en su nombre. Los ojos de la abuela Joyce se abrieron. ¿Eres Carl? Ese soy yo, asintió Carl con calma. La abuela Joyce miró a Ethan y a los demás, notando que no estaban sorprendidos en absoluto, incluso el habitualmente inconsciente Lance lo encontró poco sorprendente. ¿Todos lo sabían? La expresión de la abuela Joyce se agrió. Lance se rascó la cabeza. ¿No era obvio? El presidente de la liga mencionó que el equipo Rocket lo engañó para que Cynthia impidiera que Sabrina asesinara al fundador del juego Shi. Ya que el fundador es Carl, y el compañero de Cynthia es él, ¿quién sino el diseñador del juego puede predecir el futuro? La abuela Joyce se quedó sin palabras por un momento. Como miembro de la Élite 4, no había considerado un asunto tan simple. Debía de estar cometiendo un desliz. De repente, Serena y Lilia intervinieron. Carl, ¿tú diseñaste el juego Shi? ¿Y también Leaf Green y Fideret? ¿No lo sabías? Carl se sorprendió. Nunca lo mencionaste. Ambas chicas se sintieron engañadas. Carl se encogió de hombros. Serena, sabes que el manager de Shi es el padre de ese gordito, ¿verdad? Viene a menudo a hablar del partido conmigo. ¿Para qué creías que era? Serena se quedó estupefacta. Carl explicó con una sonrisa. Jugar videojuegos no es una pérdida de tiempo. Este juego me hizo ganar bastante dinero, ayudó a difundir el conocimiento de Pokémon e incluso reveló los secretos del equipo Rocket. ¿Suena eso a holgazanería? Serena se sonrojó. Si eso era descuido, entonces, salvo el presidente de la liga, todos los demás deberían rendirse.
Fuimos demasiado ingenuos, admitió Serena, sin culpar ya a Carl. Lily asintió. El suspiro de la abuela Joyce llegó a través del comunicador. Supongo que es hora de retirarme. Ethan intervino rápidamente. No digas eso. La situación de la Liga de Canto no es muy buena. Necesitamos aliados confiables como tú. La abuela Joyce golpeó el suelo con su bastón. No te preocupes, puedo aguantar hasta que encontremos un sucesor adecuado. Su voz era firme, nada propia de una anciana. Lance y los demás admiraban su determinación. Aunque testaruda, la lealtad de la abuela Joyce a la Liga era incuestionable. Teniendo en cuenta los rumores recientes en Canto y Joto, Carl sugirió. Hablando de sucesores, podría tener un candidato adecuado. Todos se volvieron hacia él. Sabían que Carl no recomendaría a nadie a la ligera. Comentarios. Votar capítulo 59. Capítulo 59. La abuela Joyce preguntó sin rodeos. ¿Qué precio tengo que pagar? Para quienes son fuertes, encontrar al aprendiz ideal suele ser más difícil que para un novato buscar un mentor. Hay que considerar el talento, el carácter y muchos otros factores. Ni siquiera Ethan Cross, quien pronto se uniría a la Elite Four, logró alcanzar la meta. ¿Precio? Carl miró al profesor Oak. Aquí todos somos amigos, no hay necesidad de ser tan formales. El profesor Oak mostró una sonrisa impotente, mientras la abuela Joyce permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. Lorelei y su grupo no pudieron evitar admirar la audacia de Carl. El tipo sin duda tenía agallas. Apreciarás su personalidad y su talento es excepcional. Como entrenadora o coordinadora, es excepcional. Si se especializa en los tipos veneno o fantasma, podría convertirse en una entrenadora de élite en el futuro. La posibilidad de que llegue a la cima es muy real, continuó Carl. Hablaba de Jessie, del equipo Rocket. El grupo se divide en dos. Los miembros principales de Giovanni y el trío especial de Jessie, James y Meout. Cada uno tiene su propia historia. Jessie sueña con ser doctora o estrella, James es un niño rico que se ha escapado, y Meout es un Pokémon único que anhela el amor. No son malos por naturaleza, solo descarriados. Con su talento, podrían haber logrado grandes cosas. Si no fuera por su apego mutuo, se habrían separado hace mucho tiempo. El equipo Rocket simplemente no es el lugar para ellos. Carl siempre ha admirado a este trío y espera darles un nuevo comienzo. Con la oportunidad de cambiar su destino, ¿por qué no aprovecharla? ¿Cómo se llama? La abuela Joyce estaba claramente intrigada. Si Carl tenía razón, era como recibir a 10 sucesores talentosos en uno. Le enviaré los detalles al profesor Oak más tarde. Puedes preguntarle directamente, dijo Carl, prefiriendo no revelar todo delante de todos. Anunciar la afiliación de alguien al equipo Rocket podría fácilmente tomarse a broma. Planeaba enviar un mensaje detallado al profesor Oak. Dado el estatus y el poder de la abuela Joyce, una pequeña investigación confirmaría su juicio. Otros malinterpretaron la intención de Carl y miraron con envidia al profesor Oak. Para ellos, Carl parecía estar haciendo de casamentero para su viejo amigo. Incluso en momentos tan críticos, pensar en ayudar a un viejo amigo era la razón por la que el profesor Oak apreciaba tanto a Carl. Cualquiera apreciaría a un amigo como él. El profesor Oak permaneció en silencio, con expresión neutral. La abuela Joyce miró al profesor Oak sin decir nada, como forma de mostrar su acuerdo. Mientras tanto, Blaine suspiró en silencio, dándose cuenta de que ni siquiera podía competir en amistad con el profesor Oak. La abuela Joyce se puso seria de repente. La información es fiable, considéralo un favor personal. No quería aceptar la ayuda de Carl sin devolverle el gesto. Carl se encogió de hombros con indiferencia. No es para tanto. Se giró hacia Lance y retomó el tema anterior. Hablemos del infiltrado del equipo Rocket en el alto mando. ¿Estás en Ciudad Celeste ahora? Preguntó Carl. Te sugiero que visites Koga. Podría dar resultados inesperados. Koga. El presidente Damaris estaba tan sorprendido que casi se tambaleó. El actual líder del gimnasio Cerúleo, segundo en fuerza solo por detrás de Giovanni y Blaine, había ascendido recientemente a élite y se preparaba para unirse al alto mando. Imposible. Preguntó el presidente Damaris con incredulidad. Si la información no hubiera venido de Carl, no la habría creído. Al ver la sorpresa de Damaris, Carl decidió no mencionar a Erika ni a su padre. Comparados con ellos, los vínculos de Koga con el equipo Rocket eran superficiales y aún podían salvarse. No te preocupes demasiado, explicó Carl, Koga se unió al equipo Rocket principalmente para ascender al nivel élite.
Sus vínculos con la organización no son muy fuertes. Solo es un refuerzo y puede que incluso haya olvidado su rol. Es mucho mejor que la situación de Blaine. Blaine extendió las manos con impotencia. ¿No hay necesidad de atacarme ahora? De repente, tuvo una idea y miró pensativo al profesor Oak. La expresión de Lance se tornó seria. ¿Tienes pruebas sólidas? Decidió en silencio investigar a fondo la conexión de Koga con el equipo Rocket, siempre que las acusaciones fueran ciertas. Es sencillo, dijo Carl con seguridad. Comprueba el origen del Pokémon que usó para alcanzar el nivel élite. También podrías preguntarle directamente. Podría revelar algo. Todos intercambiaron miradas y la atmósfera se tensó por un momento. Gracias, dijo Lance solemnemente, y luego preguntó. ¿Quién más en la liga es parte del equipo Rocket? Carl sonrió, pero no respondió directamente. En cambio, cambió de tema. Déjame contarte algo más. En el lago Furia, el equipo Rocket está realizando experimentos de evolución con Pokémon, dirigidos por un científico que participó en la investigación de Mewtwo. Sus ojos brillaban con determinación. Su verdadero objetivo era el Gyarados rojo. ¿Una base del equipo Rocket en el lago Furia? Interrumpió la presidenta Damaris, más segura que nunca. Aunque Pueblo Caoba era pequeño, estaba dirigido por el líder de gimnasio más fuerte de la región, Price. Conocido por su inquebrantable dominio del tipo hielo, Price casi había capturado al ejecutivo Rocket, Proton. ¿Cómo podía el equipo Rocket operar bajo sus narices? Carl sonrió con calma. Sea cierto o no, envía a alguien a comprobarlo. No tengo motivos para engañarte. La honestidad me beneficia más. Damaris dudó. Como presidente de la liga, sabía que no podía dejar que las emociones nublaran su juicio. Al ver esto, Carl decidió no revelar el secreto de Price y optó por centrarse en los asuntos urgentes. Lance, contáctame en cuanto llegues al lago de la Furia, le dijo Carl. No lo hacía por amabilidad. Como alguien de la región de Johto, los problemas de Kanto no le preocupaban. Desarrollar una consola de videojuegos era solo una forma conveniente de ganar dinero, y ayudar a la liga de Kanto era meramente incidental. Revelar la identidad de Koga fue por consideración a Quintia y al profesor Oak. Recomendar a Jess y a la abuela Joyce fue una idea espontánea. En cuanto a la operación del lago Furia, tenía la mira puesta en ese Gyarados rojo. Este Gyarados era extraordinario. Tras ser capturado por Lance, se convirtió rápidamente en un pilar, capaz de enfrentarse a Groudon y Kyogre un año después. Incluso con los recursos del clan dragón, su rápido crecimiento demostró un potencial extraordinario. Un Gyarados que pudiera mega evolucionar y superar a los iniciales en talento, ¿qué entrenador no se sentiría tentado? Para Carl, su imponente apariencia ya valía la pena, sin mencionar su fuerza y potencial. Para Carl, Lance era solo una herramienta para allanar el camino. Para asegurarse de que Lance no se le adelantara, Carl tenía algunos planes de contingencia preparados. No hay problema, cuento contigo entonces, respondió Lance con sinceridad. En la lucha contra el crimen, siempre se mostraba comprometido. La promesa segura de Carl hacía difícil no creerlo. Incluso la presidenta Damaris solo pudo sonreír con impotencia, sin decir nada más. Aunque esperaba que Carl se equivocara, sabía que las probabilidades eran escasas. ¿Nos hemos quedado todos atrás? Se preguntó el presidente Damaris. Llámame Carl, no hace falta ser tan formal, dijo Carl, un poco incómodo con el título. No es que sonara mal, pero se sentía inmerecedor. En su infancia, ese título estaba reservado para quienes tenían gran virtud y respeto. Está bien, entonces llámame Lance, dijo Lance, sonriendo, pensando que Carl quería acercarse.